drive on her streets 'cause she's my companion. Bien, como lo dijimos hace unos minutos, estamos en presencia virtual, presencia al fin desde ya, por supuesto, y con la palabra de la doctora Mónica Garmendia. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, Susana, qué alegría escucharte. Muy bien, Bueno, muy bien, gracias a Dios. me alegro. Mónica, ¿qué podés decirnos, qué podés decir a la audiencia, a nosotros, sobre estas probables, o ya por lo menos que se enviaron en el Congreso, modificaciones relacionadas a jubilados y jubiladas en nuestro país? En la ley Ómnibus, DNU y demás. Bueno, con respecto a la previsión social hablamos, ¿verdad, Susana? Sí. Además de otras leyes sería muy extenso, pero con respecto a la materia que yo manejo, nosotros nos vimos a fin de año a trabajar para asesorar, por ejemplo, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Estuvimos trabajando también en otras reuniones como la FACA y demás con los colegas, hablando de cómo iba a suceder esta ley ómnibus, que bueno, además de tratar y de modificar, ¿no es cierto?, muchos artículos, muchas leyes, incluso la Constitución y leyes de fondo, en lo que es pertinente al tema de los jubilados y pensionados. Acá para nosotros implica un retroceso total, porque si hablamos de la famosa ley de movilidad, ¿no?, que los jubilados y pensionados, otros beneficiarios del sistema de seguridad social, esperan cada 3 meses a ver cuánto les toca conforme la última ley, por ejemplo la 27609, que establece la que se está aplicando ahora, enero, febrero y marzo, que tiene la jubilación mínima en 105.000 pesos, y que a eso se le está aplicando un bono de 55.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí llega la ayuda en este momento para los jubilados y pensionados de la mínima, pero sabemos que esto viene de larga data, ¿no?, estas modificaciones de las leyes, especialmente esta última, la ley de movilidad, que es la que reglamenta el artículo 32 de la 24241, que ya se cambió 4 veces, que tiene que ver cómo se le va a aumentar y durante cuántos periodos la jubilación, para que no pierda esa importancia que tenía el trabajador cuando trabajaba y aportaba durante su vida activa, y cuánto cobra de jubilado, teniendo en cuenta que si no se le aplica una ley, a esta ley de movilidad, por ejemplo, como en este caso, el incremento, ¿no?, de inflación, el porcentaje de inflación, se va a quedar muy depreciado, que es lo que está sucediendo ahora, Susana. O fíjate que queda depreciado este haber, y a su vez se dice que a partir de abril, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se va a establecer cuáles son los nuevos montos de las jubilaciones, y se va a derogar esta ley, ¿no?, que sabemos que es mala, pero se va a derogar y se va a aplicar discrecionalmente conforme al poder económico, los fondos que hay y demás, y bueno, discrecional. Con lo cual se perdería la seguridad jurídica en cuanto a qué monto va a cobrar el jubilado y el pensionado a partir de abril. Si habiendo leyes que reglamentan este artículo 32, si bien se modificó, ir a la discrecionalidad creo que va a aumentar muchísimo la litigiosidad. Exacto. Porque las personas no van a estar conformes, de hecho ya no están conformes esas personas que cobran un poquito más, 161.000 pesos, porque no reciben ningún bono. Ellos siempre, si vamos a la letra de estas modificaciones, dice siempre se va a tener en cuenta a los jubilados y pensionados de la mínima, pero el que aporta
aportó más de 30 años, que no es de la mínima, Exacto. ¿en qué situación queda? Totalmente desprotegido. Es decir, es un retroceso impresionante, y pretender que el Poder Ejecutivo Nacional gobierne en forma discrecional me parece totalmente inconstitucional, después de todo lo que hemos luchado para obtener y optimizar estas garantías constitucionales, como el de una jubilación, de una pensión digna, ¿no? Que sabemos que es un derecho humano y alimentario para la persona que goza de este tipo de prestaciones. Sí, de hecho, Mónica, se habló dentro de las modificaciones, ¿no es cierto?, en el tratamiento en comisiones, que bueno, en medio se van dilatando por las discusiones y demás, ¿no?, en el Congreso de la Nación, en sesiones plenarias desde ya, de que se iba a aplicar esto que vos dijiste hace unos segundos, el índice de precios al consumidor. Pero es verdad, porque todo va a ser retroactivo y sometido a un decreto. Es decir, no es automáticamente por ley. Claramente es inconstitucional, en mi opinión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Por supuesto, porque si retrocedemos en el tiempo, cuando se depreciaron tanto las jubilaciones y las pensiones, cuando estaba a 150 pesos la jubilación mínima, y solo se aumentaban, digamos, quedó totalmente depreciado y se aumentaban a los mínimos, los que no eran mínimos empezaron a hacer reclamos. En principio cambió la jurisprudencia, porque del famoso caso Chocobar, que daba un 13%, pasó al paso a varios casos, pero llegó al Badaro, que es el que se aplica actualmente, donde se obtuvo una diferencia en estos índices de un 86,8%, con lo cual la gente hizo su reclamo, y además de hacer su reclamo lo obtuvo, y a partir de ese momento empezaron a surgir la necesidad de reglamentar esta forma, que no sea por ley de presupuesto, o que no sea por decreto, sino que sea por una ley del Congreso. Fue así que la primera ley tuvo vigencia desde el año 2008 hasta el momento en que se cambió y vino el gobierno de Macri, que un 18 de diciembre cambió esta ley y aplicó otra, haciéndole perder un trimestre a la gente de movilidad, ¿no? Porque muchas veces pasa con estos cambios, como ahora que pretenden hacerlo desde abril, la gente pierde más o menos un 35% los saberes no mínimos en sus, digamos, en la importancia que se depreció un 35%, y que eso tiene que ajustarse. Yo no creo que un decreto del Poder Ejecutivo Nacional discrecional pueda amparar y digamos, tratar de equilibrar todo esto que no cobró la gente con los distintos cambios. En el momento de la pandemia, si bien recordás vos, se dictó decretos de necesidad y urgencia con respecto a la parte previsional, siempre me refiero, donde el presidente en ese momento aumentó los mínimos por decreto, y eso dio lugar a una litigiosidad, sumado al cambio de ley anterior, donde hay una diferencia que fue reconocida, por lo menos en la Corte de Seguridad, en la Cámara, de Seguridad Social, se le dio lugar a esas diferencias que perdió la gente, que no era el mínimo, cuando se dictó esos aumentos por decretos y esos refuerzos y esos bonos, ¿no?, que no integran, pero que tendrían que integrar, porque si no queda muy depreciado el haber de jubilaciones y pensiones. Entonces, digamos, acá es como que se trató por cuestiones de necesidad y urgencia, que verdaderamente fue por una cuestión de una pandemia mundial. Acá estamos hablando de un presidente que cambió en diciembre, tomó la presidencia, y que en unos días mandó toda esta ley ómnibus, ¿no es cierto?, que vemos que hay muchas carencias, hay una inseguridad total en este aspecto, por si llega a presentar
estos decretos aumentando en esa forma, aumenta como quiere, cuando quiere y lo que quiere, esto va a traer muchísima litigiosidad, Susana. Vamos, ya están preparándose y preguntando y esperando si queda firme o no queda firme, porque acá lo importante es, si bien esta ley que tanto luchamos para que se incorpore una cláusula gatillo de actualización por el tema de la depreciación y por el tema, digamos, económico, que no se logró, en este caso, tendría que pensarse en otro tipo de ley, que sea más, digamos, favorable para todos, ¿no? Y bueno, y ahí nos quedamos con esta incertidumbre, que cuánto va a cobrar la persona, si con el aumento del costo de vida del jubilado es suficiente que cobren 105.000 de haber, y siempre hablando del mínimo, y 55 de bonos, ¿es suficiente? ¿Qué va a pasar en abril? Abrimos un gran interrogante. Estábamos acá los abogados para seguir luchando, ¿no? Ese es el tema más importante. Después está el tema del traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es los fondos que tenían los jubilados cuando pasaron de capitalización a reparto. Esos fondos se crearon para invertirse, para que no pierdan tampoco el valor, ¿no es cierto?, de esos fondos, y se usaron mucho esos fondos. Ahí también hay que ver cómo se puede manejar todo este tema, qué control, cómo, porque la prioridad de estos fondos es pagarle a los jubilados. Exacto. Para eso fue, no fue para otra cosa, no para pagar lo que tengo necesidad en otro rubro, sino para los jubilados. Sí, pero fue desviado totalmente, porque para los jubilados y jubiladas no fue en absoluto. No, porque también está, eso pasó o pasa generalmente, tal vez lo hemos hablado en forma en otros momentos, ¿qué pasa en Latinoamérica con respecto a los regímenes de capitalización? Si es que se quiere volver a lo mismo, que el jubilado se pague su propia caja el día que se retire lo que tiene. ¿Quién se los administra? Exacto. ¿Cómo se administran esos fondos en un país donde hay poco trabajo mal remunerado, y además mantenerlos en el tiempo para que no pierdan la capacidad que tenía ese fondo cuando lo fue aportando a su cuenta privada del trabajador? ¿Qué país te garantiza que va a tener una buena jubilación? Lamentablemente eso es lo que estamos viendo, que están modificando todos los países en Latinoamérica que tienen un régimen de capitalización, se están yendo a lo asistencial, como lo sería la pensión universal para el adulto mayor, que si bien no tiene aportes, algo hay que darle al jubilado a la persona de la tercera edad, porque no va a conseguir ningún tipo de, si no se lo otorga el Estado de alguna forma, como fue en nuestro caso las moratorias. Bueno, es todo un tema que es mucho más, tiene que ver también con los temas del envejecimiento global de la población, ¿no? Que hay más adultos mayores que jóvenes, y además hay una gran crisis de trabajo. Entonces esto no viene de la mano de que, bueno, le saco al jubilado de hoy. ¿Qué pienso con el adulto mayor de mañana también? Claro, desde ya. Es mucho más grande. Es desde ya. Pero sí, hay algo que me preocupa entre tantas cosas desde ya. De hecho, el tema previsional viene maltratado, vejado desde hace varias décadas, ¿no es cierto? Acentuado incuestionablemente con esta denominada ley ómnibus. Pero independientemente, hay un tema que vos dijiste que no integra los bonos como algo, como una dádiva, ¿no es cierto? No integran el haber jubilatorio. El haber. No es menor, todo lo contrario. Pero los que no cobran la mínima nunca perciben nada. Es decir, que el tema de la movilidad y los preceptos constitucionales están violados absolutamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mónica?
Bueno, nosotros pensábamos antes del cambio, me refiero a los abogados previsionalistas, pensábamos que antes del cambio la Corte iba a sacar un fallo, como fue el Badaro en su momento, donde estaban las mismas condiciones económicas. Claro. Y las famosas personas que no recibían nada, que no eran mínimas, que no tenían aumento, y eso dio lugar a esa jurisprudencia tan importante en donde se le aumentó el 86,88, como dije. Ahí pudieron recuperarse un poco esas personas que habían aportado durante toda su vida activa. Nosotros creíamos que iba a suceder que la Corte estaba por dictar algún caso donde mejorara el haber jubilatorio, porque si vemos este caso Badaro, es del año 87, donde directamente, 97, donde directamente se le exigió al Congreso que dictara una ley de movilidad, que fuera la que reglamentara, ¿no? Como esta ley que estamos hablando que tiene vigencia hasta abril. Entonces, las condiciones estaban dadas por la gran hiperinflación. Bien. ¿Qué pasaría entonces ahora? ¿Qué pasaría ahora que no se dictó ninguna ley del Congreso? Se viene, no del Congreso, sino un fallo nuevo. ¿Dónde estaríamos nosotros? O sea, estamos en condiciones peor, porque estamos teniendo que defender la constitucionalidad de la ley, directamente de la 24.241, que nunca se modificó, a pesar de haberse derogado la capitalización, y siempre fue remendada por otras leyes. Entonces, estamos en una condición jurídicamente muy inestable, te diría, donde vamos a tener que luchar muchísimo para obtener algunas sentencias o algunos fallos de corte que al momento que se apliquen ya van a estar nuevamente con un desfasaje económico total en las sentencias que se apliquen a esos saberes que reclamaron en su momento. Bien, ya para finalizar y en muy pocas palabras, Mónica, ¿qué podés decir con respecto a, claro, lo que pasa es que va a haber, vos bien lo dijiste también, una cantidad de pleitos, de juicios muy grandes, ¿no? Que duran su tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál es, resumiendo, reitero, en muy breves palabras, tu consejo ante este cuadro de situación que estamos viviendo aquí y ahora, ¿no? Bueno, el consejo mío es esperar a ver qué pasa con esta ley ómnibus, si se aprueba, si no se aprueba. ¿Qué pasa con el tema de la reglamentación de vuelta del artículo 32 de la movilidad? Si se hace otra ley, como se hacen todos los gobiernos, y ver qué índice se aplica para aumentar. Y si este decreto del Poder Ejecutivo, y vemos o se estudia de que, no se equipara ese haber conforme lo que sucede en lo económico, que queda muy atrás y muy devaluado, en ese caso ver y hacer el reclamo que correspondería, ¿no? Teniendo en cuenta, es un tema, que primero tenemos que esperar y después ver qué sucede con el decreto, después ver qué incidencia tiene, si tiene una incidencia muy favorable, y en base a eso hacer luego los reclamos, pero estudiando bien cómo, puede suceder que ese decreto aumente muchísimo, lo cual sería una gran bendición para los jubilados y pensionados, pero veníamos tratando de reclamar y modificar algunas cuestiones con respecto a las distintas aplicaciones de las leyes de movilidad y los decretos, que creo que pueden llegar a dar lugar a varias litigiosidad, siempre dependiendo de lo que suceda a partir de abril. Bien, muchísimas gracias, Mónica. Y nos reencontraremos, si vos estás de acuerdo, en otra ocasión para seguir conversando sobre estos temas que no son menores, todo lo contrario. Muchas gracias, Susana, vos y a todos
tu audiencia, un saludo enorme y por supuesto siempre a disposición para ver qué es lo que está pasando en esta rama del derecho previsional. Bien, brevísima pausa musical y continuamos en Abrir los Ojos.